¿Alguien se acuerda de qué es lo que hemos estado hablando? Ahí empiezan los murmullos. Estábamos hablando de esta parábola que Jesucristo le enseñó a la gente, les mostró con algo concreto una verdad. Es como, no me voy a poder mover, quería moverme, pero no puedo, estoy anclado a este micrófono. Pero es como, si yo les muestro de aquí hacia afuera, uno más o menos vislumbra algo. Pero pensemos que esto estuviera un poco más tupido, más junto. Y lo que Dios hace es que abre, revela lo que está escondido. Y Jesucristo vino a acercar el reino de Dios. Y para entenderlo, una de las cosas que lo ocupó fueron las parábolas. Y nosotros estábamos viendo la parábola del sembrador. Y en esta Jesucristo está enseñando y mostrando la realidad con respecto al reino de Dios. Y aquí el énfasis es cómo, de qué manera las personas responden a las palabras de Dios, a las palabras de Jesucristo, a lo que Dios ha hablado, porque hay una realidad. Todas las personas responden a la palabra de Dios. No hay ninguno, incluso el más escéptico y ateo, responde. ¿Y cómo responde? Negándose. Pero hay una respuesta. Toda persona responde a las palabras que Dios ha revelado. Y aquí Él enseña y muestra cómo hay respuestas de las personas. Y vimos que había una respuesta cuando la gente no entendía. Era cuando esa semilla que caía en el camino, y es que Él lo enseña que es como la gente que escucha las palabras y no la entiende. No lo entiende y esa palabra es robada. Después habla de la semilla que cayó en pedregales. Y esa persona que está en pedregales, la semilla, es quien responde con gozo, con alegría y dice esto es. Pero en esa circunstancia, cuando viene la dificultad, no tiene raíz y se seca. No tiene fruto. Y también veíamos la semana pasada que parte de la semilla cayó entre los espinos. Y los espinos, Jesucristo lo muestra que es con respecto a las personas que escuchan su palabra, empiezan a considerarla, pero las preocupaciones, los afanes de este tiempo y también el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y como la palabra es ahogada, no da fruto. Y nosotros vamos a ver ahora la última parte de esta parábola. Y vamos a leer en el versículo 8, Mateo 13, 8. Dice, pero parte, haciendo referencia a la semilla, parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Aquí, en esta última parábola, Él habla de una buena tierra
Y esta buena tierra es una tierra que da fruto. Y esto no solamente en lo que nosotros naturalmente entendemos cuando hay una buena tierra y lo que uno planta, uno entiende que va a haber fruto, pero sí en el proceso tiene que haber un cuidado y una preocupación, porque también hay algunos agentes que de repente merodean, los agricultores lo saben, incluso ellos creativamente inventaron algo. ¿Qué inventaron ellos? ¿Ah? Pesticidas, pero antes de los pesticidas, cuando no había esa... No, el espantapájaro. Claro, porque se daban cuenta que venían las aves a querer comerse la semilla que ellos habían planteado. O cuando ya había levantado, de repente habían algunos que venían y picoteaban las hojas. Entonces ponían los espantapájaros. Había un cuidado, hay una protección. Y acá Jesucristo está hablando de que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora, el fruto es un buen fruto. ¿Por qué? Porque la semilla es buena. Pero además, porque la tierra donde está la semilla es buena también. Y el fruto que produce es abundante. Este fruto es bueno. Bueno y agradable a la vista. Y este fruto agradable, incluso uno dice, oh, qué linda está esa manzana. Cuando van al supermercado, díganme ustedes, ¿qué fruta es la que escogen? ¿La buena? ¿La que tiene todo el color? ¿Saben lo que hace esa fruta con ustedes? Los atrae. Los atrae y ustedes de todas las frutas van caminando, pero en el momento que van caminando ponen los ojos en esa que está, oh, y si viene otra persona al lado y que va hacia lo mismo, como que uno rápidamente da 2 pasos y ¡quin! Buenos días. Y toma esa fruta, porque es buena. A esa fruta, a ese fruto y de ese tipo de fruto está hablando Jesucristo. Pero llevándolo al reino, en el versículo 23, Él explica esta parábola. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es una persona que oye. Pero una vez que oye, entiende la palabra, pero no solamente la entiende, sino que dice y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Él habla de esta buena tierra. Y esta buena tierra hace referencia al corazón del hombre, que cuando recibe la palabra, cuando uno escucha la palabra, y esta tierra está apropiada, libre de maleza, de espinos, libre de piedras, es propicia para que haya fruto. Agradable, hermoso fruto, un fruto que atrae. Me acuerdo en Haití, mi primer encuentro con el mercado local.
que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. En una calle de tierra donde pasaba un riachuelito pequeño que no olía muy bien. Y ahí estaban las cosechas de la gente y nunca se me olvidaron, porque me llamó la atención, las zanahorias. Eran pequeñitas y eran así, como algo como imperfecto que no pudo. Y claro, ¿por qué no? Porque las condiciones en Haití son precarias. La tierra está deforestada, no tiene los nutrientes, porque hay mucha deforestación. Y uno veía eso y uno se imaginaba y se recordaba el supermercado cuando uno compra una zanahoria grande, naranja, como bien formada. ¡Wow! Pero esa era la realidad que tenían ellos. No era muy atractivo ese fruto, pero estaba ese fruto. La tierra, buena tierra a la que hace referencia aquí, tiene relación con el corazón. ¿Por qué? Cuando Jesús explica esta palabra, habla ahora hablando no de agronomía, sino hablando cuando alguien escucha la palabra y la entiende. Eso involucra una persona que la comprende a nivel intelectual y dice, entiendo esto que está hablando, y esto que lo entiendo, lo creo aquí. Lo que entiendo decanta a mi corazón y lo creo. Y esto que creo es como un motor que me lleva a actuar. Y en ese actuar se empieza a manifestar en el proceso un fruto. Cuando una persona escucha la palabra, la entiende, la comprende, pero posteriormente a que la comprende, esto no queda solamente a nivel de entendimiento, sino que esto va decantando y en el corazón la persona lo cree como que es verdad, y esa verdad lo dispone a actuar de acuerdo a lo que escuchó. No por una carga, no por una obligación, sino que entiende que es verdad. Y además sabe que eso va a traer un fruto. Y ese fruto en la vida de una persona que escucha a Dios y sus palabras y le cree y toma decisiones de acuerdo a ella, va a haber un buen fruto en su vida. Y ese fruto va a ser en la persona algo que lo va a alegrar, algo que lo va a llevar a estar gozoso, pero también ese fruto se va a hacer visible para otros y otros van a ver. Porque si no están viendo algo que atraiga, no hay un fruto. Y aquí está haciendo referencia a que haya fruto. Cuando escucho su palabra, es una persona que toma decisiones reales de lo que ha escuchado, poniendo su opinión en un segundo lugar, dejando que la opinión y la palabra de Dios sea el parámetro, y aunque no lo entienda mucho, en parte, porque sí creo esto, pero ¿cómo se va a ir ordenando? Ahí está la fe. Creer. Pero no es un creer inconsistente, sino que es creer a quien está hablando.
No me está hablando alguien que no cumple sus palabras. Dios cumple sus palabras. Y el que escucha sus palabras, las entiende, las cree y toma decisiones de acuerdo a ello, va a ver el fruto que produce eso. No es lo que nosotros podemos hacer, sino que lo que su palabra, esa semilla que fue recibida, que fue cuidada, que fue valorada, que fue defendida de que fuera quitada, esa semilla va a dar fruto. Y ese fruto es bueno. Y ese fruto es de vida para uno y también va a ser visible para otros que van a decir, algo hay en esa persona que me agrada y me atrae. Y le pregunto, y eso es. No es un fruto que está escondido, es un fruto que es visible. Parte cayó en buena tierra. ¿Cómo está mi tierra? Cuando en la Biblia hace referencia a la buena tierra, en Génesis capítulo 1, cuando Dios enseña cómo fue que se crearon todas las cosas y cada cosa que Él hacía, y decía, y vio Dios que era bueno. Ese bueno es el mismo bueno de la palabra que aparece aquí, de buena tierra. Si bien Génesis fue escrito en hebreo, pero la traducción al idioma griego, en la Septuaginta, en griego la palabra que se ocupa era bueno, kalos. Y cuando habla Jesús y dice que es una buena tierra, kalos. Que no solamente es buena, sino que es agradable, es hermosa, es bella, es atractiva. Lo que Dios creó, lo que Dios hizo era precioso, hermoso. El fruto de lo que Dios puso delante era bello y atractivo. Y tan atractivo que hasta el día de hoy atrae a la gente. El mar, las montañas, los animales, atraen a los niños. ¿Qué es lo que más los atrae cuando se acerca un perrito? El niño, su corazón está contento porque quien lo creó dijo que lo que creó es bueno. Y Él quiere que nosotros haya una buena tierra. ¿Para qué? Para que su palabra tenga lugar y pueda dar ese buen fruto. Hay un fruto. No es que la persona da fruto una vez, sino que es una persona que está escuchando, es una persona que está esforzándose y está entendiendo, y esta persona que está entendiendo en el proceso está dando fruto, no de su esfuerzo, sino que dando fruto de lo que ha creído de la palabra de Dios. Ese fruto es bueno, ese fruto es pacífico, ese fruto es benigno, ese fruto es agradable, el fruto es lo que anhela el alma del ser humano. Ese es el fruto. No es una persona que da fruto una vez, sino que al contrario, empieza dando fruto. ¿Se han fijado los árboles? Cuando van en su proceso, uno planta un árbol y quiere que la próxima semana aparezcan los aguacates. No, tiene su tiempo. Y hay una parte de tiempo que no se ve fruto. Y uno dice, oye, ¿y este árbol me lo vendieron? Y me dijeron, no, este le va a dar fruto. 1 año, 2 años, y de repente aparece un aguacate. Pero el vendedor me dijo que daba mucho aguacate. Pero ese árbol que es cuidado, ese árbol que es podado, da un fruto. Después de la otra temporada da más fruto. Y esos frutos son frutos buenos porque está bien cuidado. Hay un cuidado, pero hay un fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que en nuestra vida haya fruto. Que haya una disposición a creer su palabra. ¿Le creo yo a Él? ¿Le creo a lo que está escrito? ¿Lo entiendo?
¿Lo tomo? ¿Doy pasos con decisiones concretas de acuerdo a lo que dice? Entonces va a haber fruto y buen fruto. Porque el fruto no es por lo que nosotros hacemos, sino que es una alianza donde el Espíritu Santo, junto con una persona que de su voluntad cree sus palabras, el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en el corazón y que en un tiempo puede ser que no sea visible. Pero va a llegar un momento en que esa palabra, esa semilla que he guardado, que la he protegido, que la he alimentado, va a dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere, que en nuestra vida haya mucho fruto. Y también en la palabra, cuando hace referencia a esta buena tierra, a esto bueno, a este kalos, también hace referencia a buenas obras. No porque las obras nos salven delante de Dios, sino que buenas obras que hablan de un testimonio. Buenas obras que dan testimonio de lo que hay, de lo que está ocurriendo en nosotros. Vamos a leer lo que dice Mateo 5:16. ¿Son importantes las obras? Sí. ¿Las obras nos salvan? No. La obra que se manifiesta, ese fruto que se hace evidente, es necesario en la vida del creyente. La palabra enseña mucho acerca de fruto, de la tierra, y si hay un árbol que no tiene fruto, se corta. Y si hay un árbol que tiene fruto, se poda, se cuida y se mantiene. Jesucristo, los apóstoles y a través de la palabra habla del fruto, y el fruto tiene que ver con lo que en nuestra vida se hace manifiesto. Mateo 5:16. Jesucristo hablando, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Porque esas buenas obras no son las obras propias que el hombre hace sin considerar a Dios, sino que tiene que ver con la buena obra que hace Dios en una persona que ha creído, y esa obra se manifiesta con fruto. Y Jesucristo dice que los hombres vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A veces hay gente que dice: no, yo creo, mi vida yo la llevo así, lo que piensen los demás. No, es importante el testimonio. El testimonio de Jesucristo fue inmaculado, perfecto. Los discípulos, el testimonio de ellos fue un buen testimonio. Hombres que tomaron decisiones concretas, que le creyeron a Dios, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. No que solamente entendamos, sino que entendamos, creamos y tomemos decisiones que van a traer ese buen fruto. ¿Qué es lo que ven las personas que están cerca mío? ¿Qué es lo que están viendo? Es importante el testimonio. Y una persona que escucha las palabras de Dios y le da el valor que tienen y la apropia y toma pasos de acuerdo a esa palabra, esa va a traer ese fruto. ¿Y cómo es ese fruto? Es bueno. Es bueno para uno y también va a ser bueno para los que están alrededor. El creyente tiene que ser
una persona que da fruto, pero un buen fruto, un fruto que atrae, que la persona quiera estar con uno, o que la persona dice, oye, pero tú, ¿cómo? No sé, la otra vez hablaba con alguien que está tratando de alcanzar un grupo en otro país y se junta con ellos a jugar fútbol y todo, y se acercó a uno que era una persona grande, así súper fuerte, y que siempre juega, y ese día se fue a jugar de arquero. A él le llamó la atención y todo, pero después lo notaba diferente. Entonces, cuando terminan de jugar, le dice, oye, ¿qué te pasa? No, es que no estoy muy bien, y realmente cuando yo estoy así medio enojado, prefiero no jugar allá, porque si no, eso puede traer problemas, me vengo acá y no daño a nadie. Y él le dijo, bueno, pero ¿quieres que oremos por eso? Ya, bueno. Él también se sorprendió que la persona lo dejara. Y después le dijo, ¿sabes qué? Desde el tiempo que tú llegaste a jugar con nosotros, ya no es lo mismo aquí. ¿Qué es lo que vería él? Pero hay algo que él veía. Y no lo dijo como algo malo, sino que es bueno, desde que tú llegaste hay algo distinto entre nosotros. Y él tampoco era alguien que hablaba tanto de las cosas de Dios, pero él vio algo en su vida. Y ese es el testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a desenchufar un poquito, Ignacio, acá de esto para moverme, y vamos a ver un pequeño video. El fruto es un milagro. Lo que nosotros comemos de todo lo que da fruto es un milagro. El ver esto es como que nos vuelve un poco, todo lo vemos como todo lo que tiene que ser, pero lo que Dios hizo es bueno y el fruto de lo de Él es bueno y Él quiere que ese fruto se manifieste en nuestra vida. Pero sí tiene que haber un cuidado, una protección, un alimentar. Porque Él quiere que en nuestra vida haya fruto abundante. Que ese fruto sea visible.
y que ese fruto atraiga a otros. Eso es lo que Él quiere para nuestras vidas, que seamos los que escuchamos su palabra. Yo ya la escuché. ¿Lo entendiste? No, el que escucha y entiende. Y una vez que ha entendido, dice, yo ya sé, lo entendí todo. ¿Y qué vas a hacer con lo que entendiste? Y ahí están las decisiones. Y a veces esas decisiones van a ser contrarias a lo que uno mismo quiere. Pero si uno decide, Dios, porque el Espíritu Santo, el que hace la obra, cuando su palabra es recibida, atesorada, anhelada, porque yo quiero ver ese fruto, Él va a dar ese fruto. Y eso es lo que quiere en nuestras vidas. Vamos a terminar con esta escritura que aparece en Filipenses 1:6. El apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes de la iglesia en Filipo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido, estando convencido en lo que está diciendo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que perfecciona la obra es Él. Cuando nosotros buscamos, anhelamos y queremos que su palabra produzca y dé el fruto para lo cual fue dada. Es un milagro como Dios cambia el corazón del que escucha sus palabras, la entiende y le cree, y el testimonio de esa persona lo hace que se vea totalmente transformado. Y eso es lo que hace Dios con cualquier persona. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque podemos ser de los que escuchan la palabra, pero que no la entienden. Y esa palabra es robada. Podemos ser de los que escuchamos su palabra con gozo en el momento que lo recibimos, pero algo que es de corta duración, porque frente a la dificultad tropieza, se rinde, vuelve atrás. Podemos ser también de los que creen, pero empezamos a lidiar con los afanes y las preocupaciones del mundo, y eso nos va ahogando y no permite que podamos llevar ese fruto. Pero podemos ser, y ahí está nuestra decisión, de los que escuchan, entienden, creen firmemente en su palabra a pesar de lo que puedo estar viendo, y que pacientemente, y ahí está la fe, y con paciencia espera a que Dios haga la obra. Y el fruto de eso va a ser bueno. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Me pregunto yo. ¿Yo quiero eso? Sí, Señor, yo quiero eso. Ayúdame. Oremos, Señor.